The following is distributed by the Berean Call. Y en su frente un nombre escrito, la madre de las rameras y de las abominaciones. Apocalipsis 17:5. La lectura de la historia del celibato resulta aciaga. Gran parte es el relato de la degradación de mujeres. Ivo de Chartres, 1040 a 1115, dice que en algunos conventos las residentes eran monjas solo de nombre, pero que en realidad eran prostitutas. Pedro de Rosa, Vícaro de Cristo. A la mayoría de los que fuimos sacerdotes o monjas, no nos sorprenden las recientes revelaciones sobre la inmoralidad sexual generalizada entre ciertos miembros del clero católico romano. Ex monja Patricia Nolan Savas, en USA Today. Capítulo 12. Una madre impía. Esperamos que no nos entiendan mal. No estamos sugiriendo que los papas, sacerdotes y monjas católicos sean inherentemente más proclives a la promiscuidad que el resto de la humanidad. Nuestros corazones son iguales. Muchas de esas personas sin duda tuvieron al principio altas aspiraciones morales y espirituales, y en ese espíritu emprendieron lo que sinceramente pensaron que sería una vida de pureza y devoción a Cristo. Pero el sistema de privilegios, poder y autoridad jerárquicos sobre el laicado los corrompió y destruyó. Dicho sistema, a través de los siglos, fue impulsado por la lascivia y codicia de papas cuya natural propensión al mal, innato en todos nosotros, halló ocasión por las singulares oportunidades que les brindaba su oficio. Para reforzar su poder, emitieron un sinnúmero de documentos falsos que pretendían ser escritos de los primeros padres de la Iglesia y decretos de los primeros sínodos. Uno de los temas a su favor en esas falsificaciones fue la declaración de que los papas habían heredado inocencia y santidad de Pedro, y que ningún humano podía juzgarlos. Van Dollinger dice, empiezo de la cita, en una leyenda registrada por Rufino, se amplió un dicho atribuido a Constantino en el concilio de Niza, convirtiéndolo en una mina perfecta de ambiciosas pretensiones. Según esa fábula, cuando le presentaron a Constantino las acusaciones que los obispos habían escrito unos contra otros, él las quemó, declarando que los obispos eran dioses y que ningún hombre debía atreverse a juzgarlos. Terminación de la cita. Si uno está al nivel de los dioses, ¿hay acaso algún privilegio que no podría reclamar? Los dioses son superiores a la ley. No es de extrañar, pues, que los papas declararan poseer poder sobre reyes, reinos y todas las personas, y poder para actuar como tiranos. Añadir la declaración de infalibilidad solo empeoró la situación. Cada sacerdote y monja, por asociación, comparte en menor grado ese mismo absolutismo corruptor y la superioridad sobre los laicos. Si a esta supuesta autoridad, semejante a la divina, se le añade la regla contranatural del celibato, una carga intolerable que solo una minoría podría quizá sobrellevar, se prepara el escenario para toda clase de maldad. Un sincero historiador católico describe, empiezo de la cita,
La realidad es que el celibato sacerdotal casi nunca ha tenido buen resultado. Según algunos historiadores, quizá haya dañado más la moral que cualquier otra institución en el Occidente, incluso más que la prostitución. No son fuentes anticatólicas intolerantes las que ofrecen pruebas del daño causado por el celibato. Estas se encuentran en documentos papales y conciliares y en cartas de santos reformadores. Todos apuntan en una dirección. Lejos de ser luz en un mundo impío, con más frecuencia el celibato sacerdotal ha sido una mancha sobre el nombre del cristianismo. Terminación de la cita. Las raíces y los frutos del celibato. Debemos entender que en la Biblia no se enseña el celibato obligatorio, ni lo practicaron los apóstoles. Tal enseñanza surgió como parte del sistema papal que se fue desarrollando y gradualmente llegó a ser requisito. El motivo no fue la moral, puesto que el celibato fue una verdadera cornucopia de maldad. En realidad, la regla del celibato no prohibía las relaciones sexuales, sino el matrimonio. Por ejemplo, el Papa Alejandro II, 1061 a 1073, rehusó disciplinar a un sacerdote que había cometido adulterio con la segunda esposa de su padre, porque no había cometido el pecado de contraer matrimonio. Este era el gran mal que debía eliminarse para que el sacerdocio se dedicara totalmente a la Iglesia. A través de la historia, no solo los sacerdotes y prelados tenían concubinas y visitaban prostitutas, los papas lo hacían también. Muchos eran homosexuales. A ningún miembro del clero lo han excomulgado por tener relaciones sexuales, pero han expulsado a miles por el escándalo de casarse. ¿Por qué, pues, aún ahora insisten estrictamente en el celibato, si no significa abstenerse de relaciones sexuales? Se debe a que la regla del celibato resulta práctico y lucrativo para la Iglesia. Los sacerdotes, y en especial los obispos y papas, no tienen familias a las cuales legar propiedades y, por tanto, no empobrecen a la Iglesia. El clero no debe tener herederos. El Papa Gregorio VII, lamentando lo difícil que era eliminar el casamiento para los sacerdotes, declaró, empiezo de la cita, «La Iglesia no puede escapar de las garras del laicado, a menos que los sacerdotes escapen primero de las garras de sus esposas». Terminación de la cita. Esta es otra razón vital para exigir el celibato: contar con un sacerdocio que no tenga el estorbo y la lealtad de amor de las esposas e hijos. Por tanto, aunque en teoría se prohibía la fornicación y el adulterio, estos eran preferibles a la relación matrimonial. R. W. Thompson, historiador del siglo XIX, explica, empiezo de la cita, para el perfecto funcionamiento del sistema papal, se consideraba absolutamente necesario organizar un cuerpo compacto de eclesiásticos desprovistos de las generosas simpatías que surgen solo en la relación familiar, a fin de que estuviesen mejor capacitados para realizar el trabajo de los papas. Terminación de la cita. Aunque en aquel tiempo los hombres casados podían entrar en el sacerdocio, se les exigía vivir como célibes.
el Papa León I, 440 a 461, decretó que los clérigos casados debían tratar a sus esposas como hermanas. Pocos católicos saben que hasta el reinado del Papa Gregorio VII, 1073 a 1085, se aceptaba que los sacerdotes fueran casados y, supuestamente, vivieran en celibato con sus esposas. Tal requisito era contranatural y poco realista. ¿Quién podría cumplir esa regla? Por toda Italia los clérigos abiertamente tenían grandes familias y no se les disciplinaba. Después de todo, muchos de los papas también tenían familias numerosas y a veces no lo ocultaban. De Rosa comenta, empiezo de la cita, esta confusión teológica en una época de depravación hizo que el clero, en particular en la Roma del siglo V, llegara a ser prototipo de todo lo que era indecente y pervertido. Cuando el Papa Sixto III, 432 a 440, lo enjuiciaron por seducir a una monja, se defendió hábilmente citando las palabras de Cristo: El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Los monjes ambulantes resultaron ser una amenaza social. Hubo largos periodos cuando muchos monasterios no eran otra cosa sino lugares de mala fama. El segundo concilio de Tours, en el año 567, admitió públicamente que casi en ningún lugar había un clérigo sin esposa o concubina. Terminación de la cita. Un sistema que fomenta la prostitución. Durante siglos el sacerdocio fue mayormente hereditario. Casi todos los sacerdotes eran hijos de sacerdotes y obispos. Más de un papa fue hijo ilegítimo de un papa anterior y supuestamente célibe. Por ejemplo, el Papa Silverio, 536 a 537, fue engendrado por el Papa Hormisdas, 514 a 523, y Juan el XI, 931 a 935, por Sergio el III, 904 a 911, con su concubina favorita, Marosia, a quien antes mencionamos. Otros hijos ilegítimos que gobernaron la Iglesia fueron los papas Bonifacio I, 418 a 422, Gelasio, 492 a 496, Agapito, 535 a 536, y Teodoro, 642 a 649. Hubo aún más. Adriano el IV, 1156 a 1159, fue hijo de un sacerdote. Con razón, el Papa Pío II, 1458 a 1464, dijo que Roma era, empiezo de la cita, la única ciudad gobernada por bastardos. Terminación de la cita. Él mismo admitió haber engendrado por lo menos 2 hijos ilegítimos de diferentes mujeres, y una de ellas estaba casada entonces. La regla del celibato literalmente creó prostitutas, convirtiendo a Roma en la madre de las rameras, como lo previó el apóstol Juan. En sus vehementes sermones, Savonarola de Florencia, Italia, quien pronto sería martirizado, dijo que Roma era, empiezo de la cita,
una ramera lista para vender sus favores por dinero. Y acusó a los sacerdotes de traer la muerte espiritual sobre todos, porque su piedad consiste en pasar las noches con rameras. Exclamó él: 1,000, 10,000, 14,000 rameras es muy poco al hablar de Roma, porque allí tanto hombres como mujeres se hacen rameras. Terminación de la cita. El Papa Alejandro VI amenazó con, empiezo de la cita, dictaminar un interdicto contra Florencia, terminación de la cita, si no silenciaban a Savonarola. Los gobernantes de la ciudad obedecieron por temor a que, por el interdicto, todos, empiezo de la cita, los mercaderes florentinos en Roma fueran encarcelados. Terminación de la cita. El Papa quería que llevaran a Savonarola a Roma para juzgarlo como hereje, pero los señores de Florencia querían ejecutarlo. Torturando cruelmente a Savonarola y a 2 frailes amigos, les arrancaron confesiones y los obligaron a firmarlas. Después los ahorcaron y quemaron. Sin embargo, este hombre que predicó contra la inmoralidad de los líderes de la Iglesia y fue ejecutado por católicos romanos, ahora es honrado por el Vaticano como, empiezo de la cita, gigante de nuestra fe, martirizado el 23 de mayo de 1498. Terminación de la cita. ¡Qué forma de cambiar la historia! Al visitar Alemania en el siglo VIII, San Bonifacio se dio cuenta de que ningún clérigo respetaba los votos del celibato. Le escribió al Papa Zacarías, 741 a 752, empiezo de la cita, jóvenes que pasaban su juventud violando mujeres y cometiendo adulterio estaban ascendiendo en los rangos del clero. Pasaban la noche en la cama con 4 o 5 mujeres y luego se levantaban en la mañana para celebrar misa. Terminación de la cita. El obispo Rathurio se quejó que si excomulgaba a los sacerdotes que no podían dominar sus apetitos sexuales, empiezo de la cita, no quedaría ninguno para administrar los sacramentos, excepto muchachos. Si excluía a los hijos bastardos, como lo demanda la ley canónica, ni siquiera muchachos quedarían. Terminación de la cita. Aún los idealistas se volvieron hombres ruines y sin principios, porque el sacerdocio era una de las formas más seguras y rápidas de conseguir riqueza y poder, y brindaba oportunidades singulares para disfrutar de los placeres más libertinos. El Papa actual, Juan Pablo II, en su reciente encíclica Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, condena con firmeza la promiscuidad. Uno respetaría dicho tratado si él admitiera que sus predecesores en el papado han sido algunos de los peores pecadores, que los miembros del clero, al no poder casarse, han sido más proclives que los laicos a tener relaciones ilícitas, y que la promiscuidad aún es una práctica generalizada en el clero católico romano. De otra forma, el esplendor de la verdad son solo palabras sin autoridad. Vicarios de Cristo. Juan el XII, 955 a 964, antes mencionado, llegó a ser papa a la edad de 16 años. Mantuvo un harén en el Palacio de Letrán
y siguió una vida de corrupción tal que sobrepasa lo imaginable, brindando aún en honor el diablo frente al altar de San Pedro. Siendo líder espiritual de la iglesia por 8 años, tuvo relaciones sexuales con su madre y con toda mujer que se cruzara en su camino. A las mujeres se les advertía que no se aventuraran a ir a la iglesia de San Juan de Letrán. Respecto a Juan XII, Liutprand escribió en su diario, empiezo de la cita, el Papa Juan es el enemigo de todo, el palacio de Letrán, que en un tiempo albergó santos y es ahora un prostíbulo de rameras, jamás olvidará su unión con la concubina de su padre, la hermana de la otra concubina, Estefanía. Las mujeres temen venir y orar en las umbrales de los santos apóstoles, porque han oído cómo, hace poco, Juan, a la fuerza, llevó a su cama a mujeres peregrinas, esposas, viudas y vírgenes por igual. Terminación de la cita. La crónica de San Pedro Damián en el siglo XI acerca de los increíbles males causados por el voto de celibato contenía material tan escandaloso que el Papa a quien él la mostró la guardó en los archivos papales. Esto, empiezo de la cita, prueba que el libertinaje entre el clero de esos días era general. Después de 6 siglos de arduos esfuerzos para imponer el celibato, los clérigos constituían una amenaza para las esposas y mujeres jóvenes de las parroquias a las que los enviaban. Terminación de la cita. El Papa Inocencio IV, 1243 a 1254, a quien el emperador Federico II obligó a salir de Roma, se refugió con su curia en Lyon, Francia. Al regresar el Papa a Roma tras la muerte de Federico, el cardenal Hugo escribió una carta agradeciendo al pueblo de Lyon. En ella les recordó que también ellos tenían una deuda con el Papa y su corte. Sus comentarios permiten vislumbrar la desvergonzada perversión de la corte papal. Empiezo de la cita. Mientras residimos en vuestra ciudad, nosotros, la curia romana, les brindamos enorme asistencia de caridad. A nuestra llegada, encontramos apenas 3 o 4 mujeres que vendieran amor, mientras que al partir les dejamos, por así decirlo, un prostíbulo que abarca desde la puerta occidental hasta la oriental. Terminación de la cita. La imposición del celibato. En Inglaterra apenas se conocía del celibato hasta que Inocencio IV lo puso en vigor alrededor de 1250. La mayoría de los sacerdotes allí eran casados, porque la Iglesia por mucho tiempo había aceptado esa práctica. Pero Roma determinó ponerle fin a toda devoción familiar de parte de los sacerdotes y monjas. Estos debían ofrecer lealtad solo a la Madre Iglesia y al Papa. R. W. Thompson explica por qué se impuso el celibato en Inglaterra. Empiezo de la cita. Desde que se introdujo el celibato del clero romano, se ha considerado como uno de los medios más eficaces para establecer la supremacía de los papas, y con este fin se intentó introducirlo en Inglaterra, después de la conquista de los normandos. Terminación de la cita. El Papa Honorio II, 1124 a 1130, envió a Inglaterra al cardenal Juan de Crema
para asegurarse de que se estaba imponiendo su decreto contra el casamiento de miembros del clero. El cardenal convocó a los clérigos principales y los reprendió enérgicamente por sus malas obras, declarando que, empiezo de la cita, era un crimen horrible levantarse del lado de una ramera y luego tocar el cuerpo consagrado de Cristo. Terminación de la cita. No obstante, esa noche el clero al que amonestó lo sorprendió en la cama con una de las prostitutas locales. Por lo menos el cardenal no estaba casado. En el siglo XIII, San Bonaventura, cardenal y general de los franciscanos, había dicho que Roma era como la ramera del Apocalipsis, tal como lo previó Juan y como Lutero, para su tristeza, la vería 3 siglos después. El Papa Bonifacio VIII, 1294 a 1303, no titubeó en tener a una madre y a su hija juntas como concubinas. Fue cuando Lutero visitó Roma que su creciente desilusión con la Iglesia llegó a ser total. Para el siglo XIV, la Iglesia había perdido toda credibilidad como ejemplo de lo que era vivir a la semejanza de Cristo. El escepticismo cundía por doquiera. No era secreto que el Papa Juan XXII, 1316 a 1334, había hecho que ascendieran a un hijo suyo a cardenal. Al igual que Lutero, cuando el inglés John Colet visitó Roma, quedó escandalizado por la desvergonzada impiedad del Papa y los cardenales. Desde su púlpito en la Catedral de San Pablo, en Londres, de la cual era deán, Colet expresó firmemente su desaprobación. Empiezo de la cita. «Oh, qué abominable impiedad la de esos sacerdotes miserables, de los cuales hay una gran multitud en esta época, que no temen correr del seno de alguna inmunda prostituta para entrar al templo de la Iglesia, a los altares de Cristo, a los misterios de Dios». Terminación de la cita. La vida en la corte del Papa. Durante años había existido un dicho popular. Empiezo de la cita. Roma tiene más prostitutas que cualquier otra ciudad del mundo porque tiene más célibes. Terminación de la cita. El Papa Sixto IV, 1471 a 1484, tornó esa realidad en una fuente de considerable ganancia, cobrando un impuesto de la Iglesia a los numerosos prostíbulos de Roma. Luego acumuló aún más riquezas cobrando un impuesto por las concubinas que tenían los sacerdotes. Will Durant informa, empiezo de la cita, en 1490 en Roma había 6.800 prostitutas registradas, sin contar a las practicantes clandestinas, en una población de unos 90.000 habitantes. En Venecia, el censo de 1509 informó que habían 11.654 prostitutas en una población de unos 300.000 habitantes. Un impresor con iniciativa publicó el Catálogo de los principales y más honradas cortesanas de Venecia, sus nombres, direcciones y honorarios. Terminación de la cita. Cuando Rodrigo Borgia, quien había cometido su primer asesinato a la edad de 12 años, llegó a ser el Papa Alejandro VI, 1492 a 1503, exclamó triunfalmente,
empiezo de la cita, soy Papa, Pontífice, Vicario de Cristo, terminación de la cita. Gibbon lo llama, empiezo de la cita, el Tiberio de la Roma cristiana, terminación de la cita. Aunque él casi no pretendía ser cristiano, al igual que todos los papas, fue profundamente devoto a María. Un destacado erudito florentino escribió lo siguiente, empiezo de la cita, su manera de vivir era disoluta, no conocía vergüenza, ni sinceridad, ni fe, ni religión. Además, estaba poseído de insaciable avaricia, de abrumadora ambición y de ardiente pasión para que avanzaran sus muchos hijos quienes, a fin de que se cumplieran los decretos inicuos de él, no tuvieron escrúpulo alguno en emplear los medios más atroces. Terminación de la cita. Al igual que su predecesor, el Papa Inocencio el VIII, 1484 a 1492, Borgia, como padre cariñoso, admitió quiénes eran sus hijos, los bautizó personalmente, les dio la mejor educación y con orgullo ofició en sus bodas en el Vaticano, a las que asistieron las principales familias de Roma. Alejandro el VI tuvo 10 hijos ilegítimos, de quienes se tenía conocimiento. 4 de ellos, incluyendo a los notorios Césare y Lucrecia, de Vanozza Catanei, su concubina favorita. Cuando disminuyó el atractivo de Vanozza, Borgia, entonces de 58 años, tomó a Giulia Farnese, de 15 años de edad y recién casada. Ella consiguió un sombrero rojo de cardenal para su hermano, conocido desde entonces como el Cardenal en Aguas, que después llegó a ser el Papa Pablo el III, 1534 a 1549, y convocó el Concilio de Trento para contrarrestar la Reforma. La historia en el arte y la arquitectura. La promiscuidad papal ha quedado inmortalizada en las estructuras y en las estatuas del Vaticano, de la Basílica de San Pedro y otras iglesias y basílicas famosas de Roma. Por ejemplo, la magnífica Capilla Sixtina se construyó y nombró en honor a Sixto IV, quien cobró impuestos a otros por tener concubinas, pero nunca pagó por las que él tenía. Allí se reúnen los cardenales para elegir al siguiente papa. A una altura de casi 20 metros sobre ellos, el enorme cielo raso muestra la increíble obra de arte de Miguel Ángel. Los visitantes que admiran tal obra no saben que esta, la mejor obra de arte del mundo, fue comisionada por Julio el II, 1503 a 1513, quien compró el papado pagando una fortuna y ni siquiera pretendió ser religioso, y mucho menos cristiano. Siendo un notorio mujeriego que engendró numerosos hijos ilegítimos, Julio estaba tan carcomido por la sífilis que no podía exponer su pie para que lo besaran. La Capilla Sixtina, por tanto, es uno de los muchos monumentos de Roma que muestra que la iglesia que la posee y la despliega es, como Juan previó, la madre de las rameras. Santa María Maggiore, conocida como, empiezo de la cita, la más importante iglesia dedicada a María en la cristiandad occidental, terminación de la cita, es fruto del trabajo de varios papas promiscuos. Sixto el III,
432 a 440, otro mujeriego notorio, hizo construir la estructura principal. El Papa Borgia Alejandro VI, 1492 a 1503, encargó empiezo de la cita, cielo raso de madera dorada sobre la nave, terminación de la cita, y lo pagó con oro de América que había recibido como regalo de Fernando e Isabel de España, a quienes les había dado el Nuevo Mundo. Ya antes mencionamos brevemente la increíble perversión de Borgia, incluyendo su devoción por la tortura, sus concubinas y sus hijos ilegítimos. También, empiezo de la cita, inició la primera censura de libros, el Índice, que duró más de 400 años. Terminación de la cita. En la Basílica de San Pedro, la sepultura del Papa Pablo III, 1534 a 1549, está adornado con figuras femeninas reclinadas. La que representa la justicia estuvo desnuda por 300 años, hasta que Pío IX hizo que le pintaran un vestido. La modelo de la estatua fue Giulia, hermana de Pablo III y concubina de Alejandro VI. Así se inmortalizó la promiscuidad de los papas célibes. La actual tolerancia es contraria a la Biblia. La crasa inmoralidad entre el clero católico romano no se limita al pasado, sino que continúa en gran escala hasta este día. En la época de los apóstoles rara vez se veía tal maldad, y si alguien la cometía, era causa para excomulgarlo. Los fieles no debían ni siquiera asociarse con los fornicarios. 1 Corintios 5, del 8 al 9, que profesaban ser cristianos, para que el mundo supiera que la Iglesia y los discípulos de Cristo condenaban semejante conducta. Refiriéndose a un hombre libertino en Corinto, Pablo escribió a la Iglesia: «Quitad, pues, a ese perverso de entre vosotros». Verso 13. Sin embargo, innumerables papas, cardenales, obispos y sacerdotes han sido habituales fornicarios, adúlteros, homosexuales y asesinos en masa, villanos implacables y depravados, que practicaban sus degenerados estilos de vida sin recibir disciplina alguna. En vez de excomulgar a esos papas, se les incluye con orgullo en la lista de ex vicarios de Cristo. Si en la actualidad un sacerdote participa en inmoralidad sexual, rara vez la Iglesia lo expulsa del sacerdocio o lo excomulga. Más bien lo asignan a otro lugar y quizá le brinden consejería psicológica. A los sacerdotes que dichos centros de tratamiento declaran curados, por ejemplo, a los siervos del Paracleto en Jemez Springs, Nuevo México, los han reasignado a otras parroquias donde han violado a otras víctimas. Aunque Roma oficialmente condena la fornicación, miles de sus sacerdotes participan en relaciones sexuales fuera del matrimonio. Un periódico católico nacional recientemente informó, empiezo de la cita, el 20 de agosto llegaron al Vaticano 7 mujeres francesas, compañeras de sacerdotes a las que se le obliga a vivir clandestinamente durante toda la vida el amor que comparten con un sacerdote y que representan a miles de mujeres que están en relaciones similares. Ellas le pidieron al Papa que investigaran la realidad
que enfrentan las compañeras de miles de sacerdotes, las cuales viven en las sombras, a menudo con la aprobación de superiores de la Iglesia, y los niños que son criados solo por sus madres o son abandonados. Terminación de la cita. El fraude y la hipocresía persisten. La ex monja Patricia Nolan Savas, autora de Gus, A Nun's Story, Gus, la historia de una monja, escribe, empiezo de la cita, durante los 10 años que viví como la hermana Augusta, fui testigo de situaciones que iban desde comprometedoras hasta aberrantes. En teoría, el reglamento nos prohibía tocar de ninguna forma a otra persona, hombre o mujer. A toda costa debíamos evitar las amistades particulares, consideradas como serias violaciones del voto de castidad, y el costo de la asexualidad impuesta y de la negación corporal siempre era alto y a veces trágico. Con la excepción de unos pocos eunucos, muchos de los sacerdotes y monjas que conocí finalmente rechazaban esa carga intolerable y abandonaban totalmente la vida religiosa o formaban relaciones con colegas del clero o con gente de afuera. Algunas personas valientes sinceramente continuaron tratando de matar la carne y a menudo terminaron víctimas de graves perturbaciones mentales. Algunas todavía tienen la mente y el cuerpo seriamente dañados y permanecen aisladas en instituciones a las que se refieren como retiros o con otros eufemismos similares. Una trágica cantidad de ellos se volvieron alcohólicos y en silencio bebieron hasta morir. ¿Cuál es la causa de esta horrorosa pérdida de vidas? El celibato, un estado virtuoso cuando la persona participa en él libremente, pero una abrumadora carga cuando se impone como dogma a todo el clero, como lo hizo la Iglesia Católica Romana hace 9 siglos. Terminación de la cita. A principios de 1994, empiezo de la cita, Terence Germain, de 51 años, ex sacerdote jesuita, entabló una demanda de $120 millones en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York contra la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II y el Cardenal John O'Connor. Terminación de la cita. Los acusó de, empiezo de la cita, hacer la vista gorda a sus repetidos informes de inmoralidad sexual y malversación de fondos por parte de otros sacerdotes. Terminación de la cita. La demanda formal de Germán explica que, empiezo de la cita, él renunció a todos sus bienes terrenales cuando tomó sus votos en 1964, y a cambio la Iglesia prometió que cuidaría de él hasta su muerte. La suposición fundamental era que él viviría guiado por los principios establecidos de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia, al consentir la generalizada inmoralidad sexual y financiera, no cumplió su parte de los principios establecidos. La Iglesia no estaba poniendo en vigor sus propias reglas, de modo que yo no podía vivir según las reglas de la Iglesia, con gente que robaba y tenía relaciones sexuales con muchachitos. Terminación de la cita. En el presente, a los célibes fornicarios, violadores de niños y pervertidos
casi siempre los transfieren calladamente. En sus nuevas parroquias continúan celebrando misa y desempeñando funciones sacerdotales. Sin embargo, si cometieran el pecado mucho más grave de casarse, les prohibirían trabajar como sacerdotes otra vez. Expuestos al fin. La inmoralidad de los sacerdotes católicos romanos, que estuvo encubierta durante décadas, ahora está siendo expuesta. Cada vez más víctimas están entablando demandas contra la Iglesia. Hasta hace unos años, se calculaba que la Iglesia había pagado unos $1,000 millones en los Estados Unidos en arreglos extrajudiciales. La Arquidiócesis de Santa Fe, Nuevo México, estaba al borde de la bancarrota debido a casi 50 demandas de las cuales se estaba defendiendo. Empiezo de la cita. Se cree que más de 45 sacerdotes han violado sexualmente a unas 200 personas durante un período de más de 30 años. Terminación de la cita. Y Santa Fe no es la única zona donde la Iglesia enfrenta tales demandas. En 1994 se calculaba que la Arquidiócesis de Chicago pagaría una suma mayor aún que los $2.8 millones que pagó por demandas en 1993. El problema está generalizado. El Seminario Franciscano para Jóvenes en Santa Bárbara, California, se clausuró porque la mayoría de los sacerdotes habían tenido relaciones sexuales con estudiantes. De un extremo al otro de los Estados Unidos, a mujeres que entablaron juicios de paternidad, la Iglesia les está pagando el sustento de los hijos. Empiezo de la cita. A cambio de guardar silencio respecto a la identidad del padre. Terminación de la cita. En los casos de la Arquidiócesis de Santa Fe, las 12 compañías de seguros que cubrían las pólizas de responsabilidad civil, incluyendo la compañía Lloyd's de Londres, han rehusado pagar. Arguyen que, empiezo de la cita, no deberían verse obligados a pagar solo porque los oficiales de las diócesis continuaron asignando parroquias a sacerdotes con historiales de violación sexual. Terminación de la cita. Por todo el mundo han aumentado organizaciones como Good Tidings, Buenas Nuevas, que ha funcionado ya por más de 10 años, que ayudan a sacerdotes y mujeres que tienen relaciones sexuales. Good Tidings, cuya sede está en Canadensis, Pensilvania, tiene sucursales en Canadá, Australia e Inglaterra. Además, se está, empiezo de la cita, vinculando con organizaciones similares en otros países, con la idea de crear una federación para presentar un frente unido ante la Iglesia de Roma, que niega las relaciones sexuales entre sacerdotes y mujeres, argumentando que es un problema que existe solo en los Estados Unidos. Terminación de la cita. Para muchos sacerdotes, empiezo de la cita, tener relaciones con mujeres es un patrón de conducta. Terminación de la cita. Algunas amantes de sacerdotes se consideran casadas, empiezo de la cita, de corazón, aunque no sea legalmente. Terminación de la cita. Y algunas relaciones llegan a ser, empiezo de la cita, matrimonios de hecho. Pero cuando aparece la responsabilidad de un hijo,
el sacerdote desaparece. Terminación de la cita. Desvergonzada hipocresía. La insistencia de la Iglesia en imponer el celibato, una regla que no es natural ni práctica, ha resultado en un sacerdocio de hipócritas que profesan una cosa y viven otra. Según la publicación National Catholic Reporter, casi el empiezo de la cita, 10% de los sacerdotes informan que durante la etapa de capacitación, algún sacerdote les hizo una propuesta sexual. Los directores espirituales, maestros de novicios y profesores de seminario a menudo incluyen contactos sexuales en el contexto de su oficio espiritual. Terminación de la cita. Unos obispos del oeste de Canadá que visitaron Roma en septiembre de 1993 le pidieron al Papa en una serie de reuniones que, empiezo de la cita, otorgara una excepción por razones culturales y permitiera sacerdotes casados entre los pueblos Inuit y Dene del norte de Canadá. Terminación de la cita. El Papa fue cortés, pero inflexible. 15 siglos de infalibilidad no pueden cambiarse tan fácilmente. El 12 y el 13 de agosto de 1993, la Abadía de San Juan en Collegeville, Minnesota, fue el escenario de una conferencia sin precedentes sobre, empiezo de la cita, el trauma sexual y la Iglesia, terminación de la cita, patrocinada por dos benedictinos, el abate Timothy Kelly y el hermano Dietrich Reinhardt, presidente de la Universidad de San Juan. También participaron allí algunos protestantes. Dominados por el deseo de hallar soluciones psicológicas en vez de espirituales, entre los participantes hubo psicólogos y psiquiatras, como el jesuita Fray James Gill, psiquiatra y redactor de Human Development, Desarrollo Humano. Los conferencistas comentaron que no tenían datos sobre el número exacto de violaciones sexuales debido a que la Iglesia, por lo general, mantiene oculta dicha información. Un abogado canónigo, Fray Thomas Doyle, coautor del informe de Doyle, Moulton y Peterson, 1985, sobre violación sexual en el clero, calculó que en 1990 alrededor de 3,000 de los 50,000 sacerdotes en Estados Unidos estaban, empiezo de la cita, actualmente involucrados sexualmente con menores de edad. Terminación de la cita. Se calcula que, empiezo de la cita, es 4 veces mayor el número de sacerdotes que tienen relaciones sexuales con mujeres adultas y doble el número de los sacerdotes que tienen tales relaciones con hombres adultos que los que tienen relaciones sexuales con niños. Terminación de la cita. La situación está fuera de control, tal como lo ha estado durante siglos. A principios del siglo XIX, después de abandonar el sacerdocio, William Hogan escribió lo siguiente acerca de sus colegas en el clero. Empiezo de la cita. Lamento decir, por lo que sé de ellos, desde mi infancia hasta este momento, que en el mundo no existe un grupo de hombres más corruptos y disolutos. Terminación de la cita. En el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo
el VI usó el dogma de la infalibilidad papal para quitar de las manos del concilio algunos temas críticos, tales como el celibato y el control de la natalidad, sobre los cuales él pronunció sus propias opiniones. Exigió que todos los sacerdotes renovaran sus votos de celibato el Jueves Santo de 1970. Es imposible que Roma cambie la regla sobre el celibato sin admitir que sus papas infalibles y los concilios han estado equivocados al respecto, alejados de las Escrituras y del Espíritu Santo durante siglos, mientras que los protestantes siempre han tenido la razón. La hipocresía de Roma es enorme. Continúa predicándole al resto del mundo acerca de altas normas morales y haciéndose pasar como el árbitro y parangón de la virtud, mientras decenas de miles de sus clérigos violan las mismas reglas morales que ella proclama. Considérense las 179 páginas de Veritatis Splendor, producido por Juan Pablo II durante 6 años y publicado a fines de 1993. Este voluminoso tratado teológico condena el control de la natalidad, las relaciones sexuales ilícitas y la homosexualidad, calificándolos de intrínsecamente malos. Sin embargo, brilla por su ausencia algún reconocimiento de que un alto porcentaje del clero católico romano practica las 3 cosas. La triste prueba del fracaso. El teólogo católico Hans Küng repite lo que creen la mayoría de los católicos romanos cuando afirma que todo el pontificado de Juan Pablo II ha demostrado una actitud demasiado severa en cuanto a la moralidad sexual, y dice que dicha severidad, en vez de prevenir la inmoralidad sexual, en realidad ha contribuido a ella. Küng, quien aún no cuenta con la aprobación del Vaticano, declara que Veritatis Splendor, a la que los líderes de la Iglesia han alabado como, empiezo de la cita, un llamado a la santidad, terminación de la cita, es, empiezo de la cita, el testimonio de su fracaso de Juan Pablo II. El punto de vista de Wojtyła, después de haberlo proclamado en cientos de discursos por todo el mundo, ha caído en oídos sordos. Este es el fiasco que corona su pontificado de 15 años. Terminación de la cita. En su demanda por $120 millones contra la Iglesia, el ex sacerdote jesuita Terence German, ex árbitro de conflictos del Vaticano desde 1978 a 1981 en la sede jesuita de Roma, declara que, empiezo de la cita, el Papa prestó oídos sordos a sus quejas de impropiedades sexuales. Terminación de la cita. Y cuando los hechos ya no se podían negar, el Papa trató de decir que semejantes cosas estaban ocurriendo solo en los Estados Unidos. Empiezo de la cita. Pero eso es absurdo, dice German. Está sucediendo también en Roma, y él lo sabe. Terminación de la cita. El cardenal Joseph Bernardin de Chicago hace alarde de que Veritatis Splendor, empiezo de la cita, reafirma la visión moral que ha sostenido a la comunidad católica desde los tiempos de Cristo.
Terminación de la cita. ¿Puede él realmente ignorar a tal grado la historia y la condición actual de su iglesia? Sin duda alguna, Roma es esa ciudad que es la madre de las rameras, como se menciona en Apocalipsis 17, porque las ha creado en todo el mundo y a lo largo de la historia, literalmente por millones. Ninguna otra ciudad en la tierra se acerca siquiera para ser su rival en este aspecto. Please visit our website, thebereancall.org, to access our radio archives going back to 1999 and our newsletter going back to 1986. We offer daily updates by email or visit us on Facebook or Twitter. Are you looking for information about a specific topic? Go to thebereancall.org and click on Topics at the top of the page. Our online store is thebereancall.com. We offer a wide variety of books, tracts, CDs, and DVDs. Note that most of our ebooks are free. I'm Gary Carmichael. Thanks for tuning in, and we hope you can join us again next week. Until then, we encourage you to search the Scriptures 24/7. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back.